Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos para comenzar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora. Gracias, Padre, por este tiempo, Padre, de libertad que tú nos das. De aún en este tiempo, Padre, y en esta hora que vivimos, nos das la gracia, la libertad de podernos reunir, Padre. Como dice tu palabra, Padre, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Padre, y que así podamos habitar, Padre, todos nosotros, en armonía, Padre, en unidad, acoyuntados, Padre Yahweh, los unos con los otros, sabiendo que la cabeza del cuerpo, Padre, eres tú. La cabeza angular de todo, Padre, este edificio eres tú. Ayúdanos a poder permanecer así, Padre, firmes en ti, firmes en tu palabra, creyéndote, Padre, en todo. Ayúdanos a ser fieles, Padre, en medio de esta hora y en medio de este tiempo. Tu palabra dice que habrá un tiempo que habría de venir, Padre, y que cuando eso viniera, Padre, no encontraría, Padre, fidelidad ni emuná sobre esta tierra. Pero ayúdanos a cada uno de nosotros poder permanecer firmes en ti, firmes en tu palabra, inconmovibles, inmovibles en medio de tu obra. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos y te pedimos que seas tú nuestro maestro en esta tarde, que seas nuestro ayudador y que seas tú trayendo la palabra hablada, revelándonos a nuestros corazones. Que tu palabra pueda ser sembrada en tierra fértil y que tu palabra pueda producir fruto en nosotros. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Y vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2. Segundo libro de Pedro, capítulo 2. Versículo 1, segunda de Pedro 2, versículo 1. Vamos a leer desde el capítulo 1. Sabes, hay alguien que vino y pagó el precio por nosotros, por cada uno. Voltea con la persona que está a tu lado, dile, Él vino para traernos libertad y para traernos una vida y una vida en abundancia. Para eso dice la palabra, dice que se manifestó Yeshua. Sabes, en el Antiguo Testamento o antes de la venida de Yeshua era necesario la sangre de machos cabríos para cubrir únicamente el pecado del pueblo. Dice la palabra que el sumo sacerdote entraba para hacer expiación por él, por los pecados de todo el pueblo. Sabemos que esto está parte relacionado con lo que es Yom Kippur, pero era una expiación que hacía el sumo sacerdote para él mismo, para toda la nación, para que fueran aceptos delante de la presencia de Yahweh. Y ahora hay alguien quien vino y que Juan el Bautista lo hacía referencia respecto al Mesías, a Yeshua, y dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Ahora tuyo por medio del pacto está lo que es el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, pero está también lo que tú y yo conocemos como el Tanakh, el pacto antiguo. Todo lo que tú y yo podemos encontrar ahí nos habla acerca de la obra maravillosa que Yeshua vino a hacer por nosotros. Por medio de ese sacrificio, el pacto antiguo fue, di conmigo, el pacto antiguo fue renovado. Es el Brit Hadashah, pacto renovado, y está el Tanakh o el pacto antiguo, el Tanakh. No significa, tú y yo tenemos en concepto, cuando hablamos de Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, tenemos muchas veces el concepto que lo que es nuevo procede después de lo que está o hacemos ambiguo o antiguo, vamos a llamarle de esta manera, lo que es antiguo. Somos muy dados, es como si alguien tomara algún par de zapatos, o a veces más las mujeres, y compran un par de zapatos y está en completo estado, está bueno, pero si compran uno nuevo, vamos a llamarle, dices, es que los viejos son estos, cuando en realidad todavía ni se han usado, ni se han sacado de la caja, ni se han sacado del closet, y llamamos viejo a eso porque ahora compramos unos nuevos, ¿sí o no? O una camisa o un vestido o X, y dice, es que esta es la viejita o este es el nuevo.
pero nunca te lo has podido, nunca te lo has puesto. Si tú y yo tomamos de esa misma manera, a veces hacemos de esta manera, perdón, el Antiguo Testamento y ahora el Nuevo Testamento. Ahora tú y yo decimos, bueno, es que ya no tenemos el Antiguo, sino ahora tenemos el Nuevo Testamento y ahora nos basamos en el Nuevo Testamento, mas no es de esa manera. Necesitamos de los dos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque es la renovación, es el Brit Hadashah, el pacto renovado. Di conmigo, es el mismo pacto, pero renovado por medio de la sangre de Yeshua. El mismo sacrificio que se ofreció en el Antiguo Testamento es el mismo sacrificio que se presentó por medio de la sangre de Yeshua, en la cual dice la palabra, dice que ahora cuanto más su sangre, dice, no solamente cubre el pecado, sino que quita el pecado y nos libra de nuestras conciencias de obras muertas. ¿Cuántos entendemos eso? No solamente tiene el poder de cubrir el pecado como lo hacía en el Antiguo Testamento por medio de los machos cabríos, que se derramaba la sangre y era únicamente para que el pueblo fuera acepto, pero el pecado seguía continuando en la misma manera. Pero ahora por medio de la sangre de Yeshua dice que cuando tú y yo somos perdonados, Él no se acuerda más de nuestras transgresiones, no se acuerda más de nuestros pecados. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, si Él nos ha perdonado, perdonados somos. Y son cosas que te estoy hablando y que ya las hemos escuchado y ya las hemos hablado, pero hay algo tan importante que tú y yo tenemos que entender. Es el pacto renovado o el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento que fue renovado, di conmigo, por medio de la sangre de Yeshua. Vuelvo a repetir, antes solamente la sangre de los machos cabríos, cubría el pecado. Mas ahora por medio de la sangre de Yeshua, ahora la sangre de Yeshua no solo cubre, sino que quita el pecado de nuestras vidas. Y dice la palabra, dice que nunca más se recuerda de qué, de ellos. Cuando algo viene a nuestras vidas y tú y yo hemos sido perdonados, ¿cuántos hemos sido perdonados por Él? Y viene en cierta manera algún pensamiento o alguna intranquilidad a nuestras vidas y a nuestros corazones, y de alguna manera nos sentimos culpables, no por haber pecado. Qué bueno que te sientas culpable si tú y yo pecamos, porque dice la palabra que fiel abogado tenemos para con Yeshua el justo, que si pecamos, fiel abogado tenemos para con Él, que si pedimos perdón por nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero cuando en cierta manera viene ese pensamiento a recordarte tu pasado, y trae una intranquilidad a tu vida y no te sientes en paz, cuando tú y yo fuimos perdonados, eso no es el Padre. Cuando ese pensamiento se levanta y te recuerda tu pasado y dice, tú eres esto, tú fuiste lo otro, y te sientes mal y te sientes culpable y sientes que no te puedes perdonar y sientes que no puedes perdonar a alguien más, o etcétera, ese pensamiento, di conmigo, no procede del Padre, sino procede ¿de quién? De Satanás. Porque dice la palabra, dice que cuando Él nos perdona, nunca más se recordarán de nuestros pecados, sino que Él los tira hasta el fondo del mar. Y es como si hubiera un letrero, no se puede volver a pescar aquí. Está prohibido volver a sacarlos. No se puede. Él nos perdonó. Quien viene y trae esos pensamientos a nuestras vidas no es el Padre. Pero ahora tú y yo ya no somos acusados, somos libres de nuestro pecado, de nuestras transgresiones, de todo lo que tú y yo pudimos haber hecho. Ahora el pecado ya no, dice la palabra, dice que el pecado ya no tendrá dominio sobre nosotros, o ya no tiene dominio sobre ti. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, el pecado ya no tiene dominio sobre ti, ya no tiene poder sobre tu vida, porque para eso se manifestó Yeshua, para destruir las obras de Satanás y las obras del maligno. Él ya lo destruyó, Él ya lo hizo en nosotros. Él trajo una liberación a nuestras vidas, a la vida de cada uno de nosotros. Cuando tú y yo somos liberados, tú y yo no tenemos por qué volver al mismo pecado, al mismo lugar donde tú y yo nos encontramos, porque Él nos sacó y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado.
Ya no hay por qué habitar en el mismo pecado, en el mismo lugar donde tú y yo nos encontramos. Porque dice la palabra que para eso se manifestó Yeshua, para destruir las obras del maligno. ¿En quién? Di conmigo, en mi vida y en la tuya. En la vida de todos y de cada uno de nosotros. Para eso vino Yeshua, para destruir las obras del maligno y las obras de Satanás en todos nosotros, en nuestras vidas. Pero si tenemos guardarnos, nos perdonó, somos perdonados, nos ha quitado el pecado sobre nuestras vidas. Pero tenemos que guardarnos, di conmigo, en su pacto y en su palabra, siendo hacedores y guardadores de su palabra. No es solamente el escucharla, pero es guardarla y ponerla por obra cada uno de nosotros. Sabes, a veces adoptamos ciertas cosas sin indagar el por qué. Di conmigo, tenemos que aprender a discernir entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Discernir entre lo que es luz y lo que es tinieblas. Dice la palabra en el libro de Ezequiel, dice que tenemos que aprender a hacer distinción entre lo santo y lo profano, lo que es del mundo y lo que es de Yahweh. Las dos cosas no se pueden mezclar. No puedes mezclar las cosas del mundo y mezclar las cosas que son de Yahweh, diciendo, está bien que yo tenga un pie aquí y un pie acá, no pasa nada, no sucede nada. Sabes, ahí es cuando viene el problema en nuestras vidas, cuando pensamos que no tiene ningún efecto, cuando en realidad lo que estamos haciendo es en cierta manera irnos apartando y distanciando más y más de la presencia de Yahweh. Dice la palabra que nuestros pecados han hecho una separación entre Elohim y los hombres. Lo que nos separa de Él no es que Él se separó de nosotros, no es que Él se apartó de nosotros, no es que hayamos dicho es que Yahweh ya no está conmigo, yo no siento la presencia de Yahweh. No es que Él se haya apartado. El problema es que tú y yo hemos hecho una separación entre Él y nosotros. ¿A causa de qué? De nuestros pecados y de nuestras transgresiones, de nuestras iniquidades, de nuestra vida como tú y yo vivimos nuestras vidas. Pero no es que Él se haya alejado, no es que Él se haya apartado. Y vuelvo a repetir, tenemos que aprender a distinguir entre lo bueno y entre lo malo. Sabes, la palabra nos dice que en los últimos tiempos, que para este tiempo del fin han sido reservados o han sido sueltos o serán sueltos muchos espíritus. Y dice la palabra con el fin de engañar aún a los elegidos. Cuando tú y yo más nos acercamos a los tiempos del fin y a la hora del fin, la palabra tiempos del fin, tú y yo lo podemos encontrar los últimos tiempos o los tiempos del fin dentro de las escrituras, pero en el hebreo se le conoce como Aharit Hayamin, que significa los tiempos del fin. Algo otros dirían del fin, del fin, del fin, ya más cerca, ¿verdad? Ya no es tanto del fin, sino del fin, del fin. Y sabes, en esa hora o en ese tiempo dice la palabra que muchos espíritus serían sueltos con el fin o con el propósito de engañar a uno de sus elegidos. Di conmigo, a todos nosotros que estamos dentro de las cosas de Yahweh. Y es por eso que tú y yo tenemos que aprender a discernir entre lo que es lo bueno y entre lo que es lo malo. Entre lo que es lo santo y lo que es lo profano. Tenemos que aprender en nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén por ello? Tenemos que aprender a hacer una distinción. El engaño en nuestras vidas sucede cuando una persona, déjame ponerlo de esta manera, es engañada. El problema es que esa persona no se ha dado cuenta que ha sido engañada hasta cuando ya es demasiado tarde. Porque aquel que se encuentra en el engaño
es el único en darse cuenta que está siendo engañado. ¿Cuántos entendemos eso? Yo puedo pararme y yo puedo estar mal en mi vida, en mis acciones, en mi manera de vivir, pero yo inconscientemente yo sigo diciendo que yo estoy bien. Y todos los demás pueden darse cuenta que yo estoy caminando por un camino erróneo, pero desafortunadamente la persona que está caminando por ese camino, esa persona dice, todos están mal y yo estoy bien. Y yo no tengo por qué cambiar si yo estoy en lo correcto, si yo estoy haciendo en lo que yo pienso que es lo correcto, pero el propósito es que yo estoy siendo engañado, y muchas veces o desafortunadamente cuando nos damos cuenta es cuando ya estamos tan engañados que muchas veces es demasiado tarde. Y dice la palabra que en el final de los tiempos muchos serían engañados para separar o apartar a los elegidos del camino de Yahweh. Y si yo no me doy cuenta, yo puedo estar parado en medio de esa línea, en medio de ese lugar, sin darme cuenta que yo puedo estar siendo engañado. Y yo tengo que aprender a discernir entre lo que es bueno y lo que es lo malo. Porque hay muchos que llamamos, o muchos llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Tal vez yo pueda estar completamente tan seguro que yo estoy en lo correcto, cuando en realidad estoy parado en lo que es lo incorrecto. Pero yo no me doy cuenta. Porque eso sería, o eso es lo que pasaría en el final de los tiempos. Y a veces es demasiado tarde. Vamos a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, dice, pero se levantarán falsos profetas. Dice, se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como también habrá falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Adón que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y marca esta palabra, ¿alguien tiene alguna otra traducción? Abominación, algunas otras palabras, algunas otras citas es sensualidad. Y por causa de ellos el camino de la verdad, dice la palabra, será blasfemado. Cuando tú y yo miramos la palabra reflejada, sí es sensualidad, pero también puede ser traducido de una manera en sensacionalismo, en libertinaje, diferentes cosas. Pero si tú y yo tomamos en cuenta, dice la palabra, dice, pero seguirán muchos su sensualidad o el sensacionalismo, y por causa de ellos el camino de la verdad, dice la palabra, será blasfemado. Esto quiere decir el sensacionalismo. Dice la palabra que Él nos ha dado, di conmigo, dones y talentos. Todos nosotros tenemos dones. ¿Sí o no? Y eso no es porque seas tan demasiado bueno o porque seamos tan demasiado buenos que tuvimos que hacer algo o hicimos algo para que Él nos diera un don. Dice la palabra que el quien da en Corintios los dones es uno mismo. ¿Quién es el que da los dones? El Padre. Y Él reparte y da dones, dice la palabra, dice que Él da dones a los hombres. Tú y yo estamos dotados con un don. Hay alguien que tiene diferentes dones, habilidades, maneras de hacer las cosas. ¿Quién aquí es bueno para danzar? Todos tenemos que aprender, no quiere decir que solamente es un don, pero todos nosotros tenemos que aprender a danzar. ¿Sí o no? Pero también hay dones que se nos fueron entregados. El poder hacer, hay alguien que tiene la habilidad de hacer algo que otra persona no tiene. Pero son diferentes dones. Y el que los da es quien, dice la palabra, es uno mismo. Y dice que qué bueno que procuremos todos los dones, dice Corintios.
pero que anhelemos ardientemente el amarnos los unos a los otros. Y es bueno tener dones y Él nos ha entregado dones, pero dice la palabra que muchos seguirán su sensacionalismo, por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Hay dones, vamos a llamarle dones. Hay alguien que tiene la gracia, hay otros que tienen el carisma. Mucha gente tiene diferentes cualidades. Algunos tienen gracia, otros tienen carisma. Y eso hace que muchos vayan en pos de alguien más. Déjame darte un ejemplo y ahorita continúo. Si alguien tiene un carisma y una gracia para compartir y para enseñarte, y si tú y yo no somos tan habilidosos para echar mano a la palabra de Yahweh, tú y yo vamos a ser seducidos por la enseñanza y por el mensaje de esa persona, y yendo atrás de esa persona sin darnos cuenta. ¿Cuántos me están entendiendo? Dice la palabra que en los últimos tiempos muchos tendrían, aparte de ello, que muchos serían engañados, sí, pero dice que en el final de los tiempos, dice, habría hombres arrogantes, amadores de sí mismos, tendrían apariencia de amar a Elohim, pero no amarían a Elohim, sino que son amadores de sus propios placeres, de las cosas propias, pero tendrían comezón o curiosidad y acumularán para sí maestros para sí mismos. ¿Qué es algo que tú y yo podemos mirar en esta hora? Yo no sé realmente aquí, pero lo que es México, hay iglesias a cada esquina. Y uno dice que bueno, pero hay muchas iglesias, pero también haz de cuenta que la gente va de un lugar a otro, y yo voy aquí, y luego yo me vengo para acá, y luego yo me vengo para esta otra, y luego ya voy para acá, y ya voy para esta otra. Y el problema, uno dice, qué bueno que se están alimentando. No, la palabra dice que acumularían maestros para sí mismos. El acumular maestros para sí mismos es, yo estoy y yo me acomodo, o yo permanezco ahí mientras a mí me gusta escuchar lo que tal persona habla o tal persona me predica, ahí estoy bien. Pero cuando me incomoda y ya no estoy a gusto en lo que se me habla, me voy a otro lugar. Y así sucesivamente. Y sabes, el problema, cuando ya, déjame darte un ejemplo, ya vine de un lugar y ya fui a otro, y ya fui a otro, y ya fui a otro, y sigo mirando el mismo problema, yo creo que ahí ya la alarma se debe de encender. Yo creo que el problema ya no es ni el predicador, ya no es ni la iglesia, ni los hermanos, ni los que están congregándose en medio de ese lugar, sino que la alarma para mí mismo y el mensaje debe decir que tal vez el que está mal soy yo. Y no en el lugar donde me congrego, o no el lugar en el que asisto. Pero como te decía al principio, muchos serían engañados, y desafortunadamente el que es engañado, el último en darse cuenta que está mal, es la propia persona. Y dice la palabra, dice que muchos serían el sensacionalismo. Y déjame apegarme a esta parte, a los escritos que yo traía. Hay unos que tienen la gracia, y otros que tienen el carisma, y otros que tienen ángel, que traen ese ángel. El poder parecer que tienen dones, y aparentemente se ejercen, y muchos seguirán su sensualidad. Y hay personas que operan de una manera y de otra, y después de otro tiempo se manifiesta el engaño. Vuelvo a repetir, hay personas que operan de cierta manera y después de cierto tiempo se manifiesta el engaño. Tal vez parece que está en la verdad, pero no está en completa verdad. Parece la verdad, pero cuando eso sucede, cuando una persona está siendo engañada y yo no me doy cuenta de ello, y yo voy tras el sensacionalismo, y se pueden manifestar diferentes dones, y puede haber el carisma, la gracia en medio de una persona, aquel que predica, aquel que enseña, pero si esa persona está mal,
Y yo no me doy cuenta, yo voy tras el sensacionalismo, tras lo que aparentemente es un don, una gracia, un carismato en la vida de aquella persona, porque yo no escudriño y yo no veo nada. Y cuando se manifiesta el engaño y esa persona falla, el problema aquí, dice la palabra, versículo 2, dice, muchos seguirán, dice, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué es lo que sucede cuando esa persona falla? Y yo voy tras el carisma, y yo puedo mirar y decir, ay, bueno, es que esa persona habla tan bonito y habla tan bonito. ¿Sí o no? Pero no porque se nos predique tan bonito, significa que estamos en la verdad. Es más, déjame darte un ejemplo, y no te estoy diciendo que estoy hablando cosas erróneas, pero ¿cuántos de ustedes estoy seguro de lo que yo te estoy hablando? Yo te puedo decir con todo mi amor y con todo mi corazón que mi responsabilidad para contigo es enseñarte la verdad y exponerte la verdad. Pero tú, ¿cómo puedes estar seguro de ello? Porque esa es mi responsabilidad con Yahweh. Pero tu responsabilidad es escudriñar lo que yo te estoy hablando y lo que yo te estoy exponiendo, y tú vayas a las escrituras y tú eches mano y tú puedes darte cuenta que lo que yo te estoy hablando es verdad. Y eso es una verdad. Y no con el fin de poner en la lupa al predicador y aquel que está predicando para decir, déjame ver al que está hablando y déjame ir para tachar las fallas o los errores que tiene. No, no es con ese fin, con ese propósito, pero es el ser y seguir la verdad de la palabra de Yahweh. La pastora Dali siempre decía esto y nunca se me ha olvidado. Tú tienes que retener lo bueno y rechazar lo que es lo malo. Hay un dicho en inglés que es traducido sería de esta manera: te comes el pollo con el hueso, te comes el pollo y escupes el hueso. Te comes lo que es bueno y desechas lo malo. Pero cuando esto sucede, dice que muchos irán tras esas personas, dice, y blasfemarán la verdad, o la verdad será corrompida. ¿Qué es lo que sucede cuando yo voy detrás de alguien? Nuestros ojos deben de estar puestos en Yeshua. Porque cuando eso pasa y cuando eso sucede, y vamos a llamarle o ponerlo de esta manera, vamos tras esas personas que tienen cierta manera y después de otro tiempo se manifiesta el engaño en la vida de esa persona, y tal parece que ya ni la verdad parece verdad, porque automáticamente, porque ese camino se corrompió. Tú puedes poner tu confianza en alguien y tú miras y falló esa persona que aparentemente te hablaba la verdad y no era la verdad, y luego dices, ya parece que ni la verdad parece verdad, ya no sabes lo que es verdad y lo que es mentira. No sé si me estoy explicando. Que tú puedes decir, bueno, te cierras automáticamente a la verdad que es la verdad, por el engaño que vino, dice la palabra, por la sensualidad de muchos, por los dones, por el carismato, por la gracia. Dice, versículo 2, dice, la verdad será blasfemada. Y te puedes encontrar en un lugar, vuelvo a repetir, en el que esa persona no se da cuenta que ha sido engañada, y de que en cierta manera tal parece que ya ni la verdad parece tan verdad, que ya ni la verdad tiene la fuerza para convencernos a nosotros mismos. Yo te voy a dar un ejemplo, y Jorge, puedo usar tu ejemplo. Yo no sé si tú te recuerdes, pero años, ¿verdad? Casi cuando empezamos. Muchos de nosotros, los que tuvimos el tiempo, no voy a hablar de la historia, pasamos por una circunstancia, por una situación. Y empezamos dentro de la asamblea, dentro de la iglesia, cuando comenzamos. Y empezamos a escudriñar la palabra. Empezamos a tener un retorno a los caminos de Yahweh, como dice la palabra.
Que nos paremos en los caminos, en los senderos antiguos y preguntemos por cuál es el buen camino y andaremos por él, porque entonces hallaremos descanso para vuestras almas, dice la Escritura. Hicimos ese alto en nuestras vidas, muchos de nosotros, los que comenzamos, los que seguimos, y empezamos a conocer lo que era el día de reposo, a guardar el día de reposo, darnos cuenta que había mandamientos, muchos se fueron, muchos se apartaron, y etcétera, etcétera. Y los que quedamos decíamos, y Jorge me dijo algo que hasta la fecha nunca se me olvida. Yo no sé si él se recuerde, pero él me decía, dice, pastor, dice, ¿cómo saber que realmente eso es la verdad y no es algo más? No sé si tú te recuerdas, Jorge. Porque había esa duda en nuestros corazones, o de muchos. Porque ya lo que era verdad ya no parecía verdad a causa de las circunstancias y a causa de las cosas. Y tenemos que aprender a discernir entre lo que es de Yahweh y lo que no es de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Por el fin y por el beneficio propio de cada uno de nosotros. Porque si tú y yo no aprendemos a discernir, es muy fácil que tú y yo seamos separados de la verdad, del camino de Yahweh, y seamos separados y seamos desviados. Y cuando eso sucede, la persona que está siendo separada ni cuenta se da. Es la última en darse cuenta. Y dice la palabra que esto sucedería en el final de los tiempos. No sabemos si estamos siendo engañados. Y puede llegar una persona a decir, yo ya no confío en nadie. ¿Cuántos entendemos? Tú no puedes cerrarte a la verdad. Tú tienes que confiar en algo. Tú tienes que depositar tu confianza en algo. Y ese no quiere decir algo, pero tu confianza y nuestra esperanza debe estar depositada en Él. Yo tengo que aprender a confiar en Él. Si alguien me engañó, aún en todas las áreas, amado, en nuestras relaciones personales, entre los unos con los otros, no porque alguien me falló significa que todos son iguales. Muchas veces nosotros decimos, es que yo ya di, yo ya hice, yo puse mi confianza en alguien y ese alguien me falló y yo ya no voy a confiar en nadie, y nos cerramos a confiar en las personas y no confiar en las personas, y dudamos de todo mundo. Y eso no debe de ser así. No porque alguien me falló significa que los demás me van a fallar de la misma manera. ¿Cuánto lo entendemos? Tenemos que aprender a confiar los unos a los otros. Tal vez alguien me engañó, pero tal vez la confianza sí la voy a encontrar en ti. Y a veces podríamos decir que somos tan ariscos que si ya alguien supo algo, decimos, es que ya alguien habló de mí. Pero porque venimos de un mundo donde todo el mundo nos ha fallado, y decimos, es que ya falló también la misma persona porque ya hablaron de mí, o ya dijeron esto, etcétera, o etcétera. Pero si tú y yo vemos el ejemplo de Yeshua, ¿a Yeshua le fallaron? Imagínate, si a él le fallaron, voltea con tu hermano que está al lado, imagínate que no nos fallen a nosotros. Si a él, siendo Yeshua, le fallaron, eso significa que a nosotros también la gente nos va a fallar. Pero tu confianza no debe de estar depositada en eso. Cuando el discípulo falló y le dijo, ¿me vas a negar? Y le dijo este hombre, no, yo nunca te voy a negar. Y Yeshua le dice, cantaré el gallo 3 veces y 3 veces me negarás. No, Adón maestro, yo no te voy a negar. Y cantó el gallo 3 veces. ¿Y qué es lo que hizo? Le falló, lo negó. Pero gracias al Padre que Yeshua no es como nosotros. Amén. Si a nosotros nos fallan, y no me quiero desviar del tema, pero quiero cubrirlo,
Tú y yo ya tachamos a la persona, decimos, yo ya no vuelvo a confiar en él, y yo ya no, y él por allá, y yo por acá. ¿Sí o no? Eso fue lo que Yeshua hizo. ¿Quién le negó? Pedro. ¿Y qué le dijo Pedro? Ya no, ya me fallaste, ya me negaste, te dije. Pero ¿qué le dijo Pedro? ¿Me amas? Maestro Adón, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Maestro, tú sabes que te amo. ¿A dónde iré? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Restauró la confianza en la vida de Pedro. Tú y yo tenemos que aprender a confiar en las demás personas. Si alguien te falla, y yo siempre le digo al Padre, si alguien me falla, ayúdame. Y no decir fallarme, pero muchas veces decimos alguien me falló, pero siempre mi oración al Padre es, Padre, ayúdame a poder confiar en la persona. Tal vez no hizo como yo quería, como yo deseaba. Tal vez hizo esto, hizo lo otro, pero ayúdame a poder depositar mi confianza en la vida de aquella persona. Y tú y yo tenemos que aprender, dice, que sigamos el ejemplo de Yeshua. Si Yeshua confió en las personas, tú y yo tenemos que aprender a confiar en otros también. ¿Cuántos decimos amén por ello? Eso es amar también a nuestros hermanos. Es tener la confianza los unos con los otros. Versículo 3, dice 2 de Pedro capítulo 2. Dice, y en su avaricia, dice, los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Dice, porque si Elohim no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosas de tinieblas reservados para el juicio. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, dice, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, dice, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si él condenó a la destrucción de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, dice, poniéndolas de ejemplo, dice, para los que habrían de vivir impíamente después. Dice, y rescató a Lot, dice, si rescató a Lot abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, dice, por ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. En otras palabras, digo conmigo, tenemos que tener cuidado donde tú y yo estamos y donde andamos. Digo conmigo, tengo que aprender a cuidar dónde estoy, dónde ando y con quién me junto. No nos engañemos, dice la palabra, dice que las malas compañías corrompen las buenas acciones, y si tú y yo andamos con uno, terminaremos siendo igual como el otro. Pero el problema no solamente radica en ello, amado. El problema va más allá. Si tú y yo conocemos la historia de Lot, que salió con Abraham, anduvo con Abraham, se dejó deslumbrar por todo lo bueno del valle de un lugar, miró todo lo verde, lo deslumbró, y Abraham dijo, bueno, tú te vas por este lado, si tú te vas por aquí, yo me iré por el otro, si tú te vas por acá, yo me iré por el otro, pero vamos a hacer una separación. Abraham entendió que Yahweh le había llamado y que tenía que separarse de Lot. Vamos a ponerlo de esa manera, y lo que ya hemos mirado. Pero y tú y yo podemos decir, pero la palabra dice que Lot era un hombre justo. Aquí lo podemos mirar. ¿Y por qué tenemos que tener cuidado dónde andamos y dónde tú y yo nos encontramos? Vuelvo a repetirlo, dice,
si rescató al justo Lot abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, dice, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Al punto donde quiero llegar es, si tú y yo vivimos en medio de hombres y en medio de mujeres sensuales, personas, vamos a llamarle, sin principios morales establecidos en la palabra, tú y yo nos vamos a sentir abrumados, oprimidos en medio de aquel lugar y en medio del lugar donde tú y yo nos encontramos. Déjame darte mi ejemplo. No acostumbro a dar muchas veces ejemplos o ejemplos míos, pero yo me recuerdo cuando yo empecé a conocer de Yahweh, empecé a conocer de las cosas de Yahweh y me empezaba a llenar de las cosas de Él. Y cuando tú eres sacado de un lugar de tinieblas y eres trasladado al reino de su Hijo amado, al reino de la luz, tu vida cambia. Ya no eres la misma persona, ya no son tus mismos deleites, ya no son tus mismos placeres, los mismos deseos de la carne. Tu vida aquí adentro sufre una transformación aquí. Y yo me recuerdo que cuando Yahweh empezó a hacer ese cambio, a mí me invitaron a una fiesta donde no era ninguna discoteca, pero era música del mundo, canciones del mundo, no sé qué tipo de música era, no sé, pero era mucho ruido de todo, ¿verdad? No sé cómo se le llamaría hoy. Pero yo me recuerdo cuando yo estuve. ¿Cuántos aquí estuvieron en una fiesta del mundo? Si no, me voy a sentir más pecador de lo que ya me siento, ¿verdad? Va a decir, aquí estoy rodeado de puros justos y yo soy el único pecador aquí. Pero ¿cuántos estuvimos en una fiesta del mundo? Donde había música del mundo, canciones del mundo, y hasta muchos bailaban. Yo nunca bailé, ¿verdad? Pero muchos hasta bailaban en las cosas del mundo y eran buenos. Y así de buenos deberíamos ser para las cosas de Yahweh, ¿verdad? Para danzar. Ahí de paso, ¿verdad? Pero bueno. Si eso, yo me recuerdo, yo fui, y yo antes había estado en una reunión, o en una fiesta así, y nunca sentía nada. Porque estaba en el mismo ámbito y en el mismo lugar que todas las personas en el mundo. Pero cuando eres sacado del mundo y realmente Yeshua hace una circuncisión en tu corazón y saca toda la suciedad de tu corazón, tú eres diferente. Y me recuerdo que yo fui, como cualquier otra fiesta, y entre más la música y subían de volumen y la gente en todo el ambiente y una reunión muy amena para todos, ¿sabes cómo me sentía? Abrumado, desesperado, y que había una revolución dentro de mi corazón, y había una intranquilidad, y te lo voy a poner de esa manera, de unas ganas de salir corriendo de aquel lugar. ¿Y sabes por qué? Porque mi alma ya no era la misma, mi corazón ya no era el mismo. Y dice la palabra, dice que cuando Lot se encontraba en aquel lugar, dice, un hombre justo se sentía abrumado por todas las cosas que había en aquel lugar. Si tú y yo, ¿cuántos somos de Yahweh? ¿Cuántos somos de Él? Si una persona que ha venido a los caminos de Yahweh insiste
Una vez que Él ha hecho un cambio en tu vida y tú y yo por nuestra a veces necedad y por nuestra terquedad, a veces queremos seguir relacionándonos con las mismas personas, déjame decirte, nunca va a haber una intranquilidad en tu vida y en tu corazón. Nunca habrá un confort y nunca encontrarás la paz. Porque tu espíritu y tu alma se van a sentir abrumados, desesperados, en medio de todo lo que hay, en medio de todas las cosas del mundo. ¿Cuántos entendemos eso? Eso sucede. Personas sin principios morales, el sensacionalismo, se ven afectados de alguna manera, así como sucedió a Lot. Era una persona perturbada a causa de vivir ¿en quién? Entre ellos. Dice, digo conmigo, estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Está simple, ¿verdad? Digo conmigo, estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Está fácil decirlo y está simple, ¿sí o no? El problema es que no lo hemos entendido. Muchas veces. Y no estoy generalizando y no estoy diciendo que no lo hayas entendido. Tal vez gracias al Padre todos los que estamos aquí sí lo hemos entendido. Pero muchas veces nos cuesta trabajo. De que el mundo hace de una manera, pues si el mundo hace igual, yo también hago igual. Si todos se comportan así, pues yo también voy a hacer así. Si todos actúan de una manera, yo voy a actuar conforme todos los demás hacen. Vivimos tan abrumados en medio de una sociedad que está tan perdida, que tú puedes mirar la apatía en el corazón de las personas. No hay amabilidad, no hay nada, no. Viven vidas abrumadas, yo no sé si podría decirlo de esa manera. Tú te acercas a alguien y dices buenos días. Y nos saludan. Y si saludas se te quedan viendo mal o feo. Y sabes, yo soy de las personas que si no me saludan, yo voy a ser diferente. Yo saludo. Y si me encuentro a alguien que tal vez te hace alguna cara, voy y me paro enfrente y le digo, hola, ¿cómo estás? Pero yo tengo que hacer luz. Tú y yo tenemos que hacer luz. Y no me quiero desviar del punto y del principio que te estoy hablando, pero vamos a continuar el versículo 9. Dice, Yahweh entonces sabe rescatar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio. Dice la palabra, dice, Él rescata a cualquiera, ¿sí o no? No, dice, Él rescata a los piadosos. No son todos. Dice versículo 9, dice, Yahweh entonces sabe rescatar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo, bajo el día del juicio. Él no rescata a cualquiera. Di conmigo, Él rescata a los piadosos, al que le reverencia, al que le ama. Si estamos en Yeshua y guardamos la rectitud y la integridad, tú y yo podemos tener la confianza y la seguridad que Él nos va a rescatar en medio de este mundo. Pero no es a cualquiera. Tú y yo podemos decir, es que Yahweh no hace excepción de personas. No, sí hace. Él habla acerca de lo que son de Él, de los que son de su pueblo, los que son de sus hijos, y Él hace diferencia de los que son del mundo. Y si tú y yo podemos estar seguros de que dice la palabra, si Él con nosotros, ¿quién para con nosotros? Pero si Elohim no está con nosotros, Elohim es contra nosotros. O somos de Él o somos del mundo. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos podemos levantar nuestras manos y poder estar confiados que tú y yo somos de Él?
y que Él nos guardará en medio de este tiempo. Y no es parte, es la introducción, y la siguiente semana quiero continuar, porque ¿sabes dónde sucede el engaño, amados? Son cosas que tú ya conocemos, pero sentía la necesidad de hablarte de esto primero, porque el problema, y cuando una persona está siendo engañada, y la palabra lo describe de esa forma, el engaño es inevitable, y el engaño no se da cuenta que esa persona está siendo engañada. ¿Y sabes dónde sucede todo? Aquí. Dice la palabra que Él nos rescató. Dice que para eso se manifestó Yeshua, para destruir las obras del enemigo y las obras de Satanás en nuestras vidas. Él destruyó, di conmigo, Él destruyó toda obra del enemigo, toda obra de Satanás, toda obra satánica, si tú quieres, en nuestras vidas y en la vida de cada uno de nosotros. Él ya lo hizo. Él ya pagó ese precio, ya nos libertó, ya trajo libertad a nuestras vidas. Pero ¿sabes dónde hay un campo de batalla donde esa lucha tú y yo la llevamos? Es aquí en la mente. Él destruyó las obras del enemigo en nosotros. Pero tú y yo tenemos que guardar aquí. Porque aquí es donde viene el engaño. Aquí es donde yo maquino todos mis pensamientos, es donde yo obro todos mis pensamientos, y ese pensamiento cae aquí, y eso que cae aquí se da luz, se da vida. Lo mismo sucede con el pecado. El pecado comienza ¿cómo? Por medio de un pensamiento. La persona no peca deliberadamente y dice ya pequé. La persona que va a robar no dice simplemente estiró la mano y robó y ya corrió. ¿Dónde empezó todo? Aquí. Y ya pensó, ¿cómo le voy a hacer? ¿En qué momento voy a actuar? ¿Cómo voy a obrar? Y si me descubren, ya sé qué tengo que decir. Porque todo obró aquí. Cuando una persona miente, o miente o echa mentiras, no solamente es como, ya dije una mentira. No, obró aquí. Y maquinó toda pensamiento, toda maquinación, y llevó un plan maestro, si tú crees, piensas, aquí adentro. Y tú dices, ¿y de dónde proviene todo eso? De Satanás. Tú y yo tenemos que cuidar aquí nuestros pensamientos. Una persona puede cometer pecado y no darse cuenta que está cometiendo pecado. Porque para él dice, yo no estoy haciendo daño a nadie. Yo no estoy ofendiendo a nadie. Pero esa persona está siendo engañada. Porque si él destruyó las obras de Satanás, yo ya he sido libre de ellos. Y la palabra dice que el pecado no tendrá dominio sobre mí. Y que yo no debo de practicar el pecado. Practicar el pecado es hacer toda obra de tinieblas. Todo lo que es tinieblas, y yo lo hago, eso es practicar pecado. Y tú y yo tenemos que tener cuidado de cómo tú y yo conducirnos. ¿Cuántos decimos amén? Cómo andar en medio de esta vida. Y la siguiente semana quiero compartir contigo el pensamiento o la mayor lucha de conmigo se lleva aquí adentro, en nuestros pensamientos. Y son cosas que ya tal vez sabemos, pero como decía el apóstol, ¿verdad? A veces es necesario estimular nuestras conciencias y estar conscientes de ellos y poder discernir y de mirar las cosas de lo que es bueno y lo que es lo malo. Dice Yahweh entonces sabe rescatar de la tentación a los piadosos y reserva a los injustos bajo el castigo del día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angelicales, dice la escritura. Bueno, no entro aquí porque aquí es un área más delicada. Vamos a dejar eso para la siguiente semana. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por este tiempo, Padre, por tu palabra, nuestras vidas, a nuestros corazones. Ayúdanos, Padre Yahweh, poder permanecer firmes, Padre Yahweh, en ti.
permanecer, Padre Yahweh, firmes en tu obra. Y ayúdanos, Padre Yahweh, a poder discernir, Padre, entre lo que es lo santo, Padre Yahweh, y entre lo que es lo profano, entre lo que es de tinieblas, entre lo que es luz, entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Ayúdanos, Padre Yahweh, a poder permanecer despiertos en medio de todo tiempo. Ayúdanos, Padre, a poder discernir para que no seamos engañados. Porque cuando el engaño, Padre, sucede, muchas veces, Padre, ya es demasiado tarde. Porque cuando el engaño viene, Padre, a nuestras vidas, ya el enemigo ha minado tanto nuestros pensamientos y nos hemos afirmado, Padre, en una verdad que es errónea. En una verdad, Padre, de donde ya no podemos discernir entre lo que es la verdad tuya y lo que es mentira. Padre, ayúdanos a poder detectar, Padre, esas áreas en nuestras vidas. Y de poder tener esa alerta, Padre, cada uno de nosotros. Que cuando el engaño venga, Padre, podamos permanecer firmes, Padre, en la fe. Que como dice tu palabra, Padre, que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Que la verdad tuya, Padre, y la verdad de tu palabra traiga libertad a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Padre, a nuestras almas. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Ayúdanos en todo tiempo, permanecer unidos, Padre, como un solo cuerpo, unidos y acoyuntados los unos con los otros, como dice tu palabra. Que yo aprenda, Padre, y pueda confiar en la vida de mi hermano, en la vida de aquella persona que me rodea, aquella que tú has puesto al lado de mí. Ayúdanos, Padre, a poder confiar los unos a los otros, porque en esto, Padre, también demostramos el amor tuyo. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Gracias, Padre. Y todos decimos amén y amén. Así con nuestras manos levantadas. Llevaré Jeha Yahweh Beis Bereja. Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja. Isa Yahweh Panabeleja Beyasem Leja Shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti Shalom. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén.